Hola chicos, en este nuevo video vamos a continuar entonces con la parte de archivos en C++. Ya en el video anterior vimos la parte conceptual pues de qué es un flujo de datos en C++ y cómo se gestiona por medio pues generalmente de la librería iostream y de la librería fstring. En este caso entonces, como lo mencioné en el video anterior, vamos a trabajar dentro del curso pues un tipo de archivo especial que es el archivo con extensión CSV. Ok. Miremos entonces, en este caso, cómo se crea y cómo se guarda entonces datos dentro de un archivo de texto. De manera general, no tiene que ser específicamente con la extensión CSV, puede ser cualquier tipo de archivo. Ya mencionamos por qué la extensión CSV y cuáles son sus ventajas. Bien, entonces en este caso la clase offString permite entonces crear y guardar datos dentro de un archivo de texto. Para ello entonces se debe incluir pues la librería iostream y posteriormente declarar un objeto de la clase offString. La clase offString pues permite crear archivos tipo texto para escritura, cualquier tipo de archivo, puede ser txt, .dat, .csv, cualquier tipo de archivo. Lo que hay que tener en cuenta es que son archivos de texto sin formato, es decir, solo texto. De forma predeterminada, si el archivo ya existe, se realiza una operación de sobreescritura, lo que significa que el archivo anterior se elimina y se crea uno nuevo con el mismo nombre. Entonces, a la hora de crear un objeto de la clase offString, si no se le manda de qué tipo de apertura es una especie de variable especial. Entonces, si no se le manda ningún tipo de variable especial, entonces él predeterminadamente lo que hace es que crea el archivo y si ya existe, lo borra el anterior y crea uno nuevo. Entonces es donde diríamos que es una operación de sobreescritura. Bien, miremos entonces la sintaxis para crear un archivo de texto. Para crear un archivo de texto en C++, entonces se siguen los siguientes pasos. Primero que todo, incluir el archivo de cabecera iostream. Después, entonces, crear un objeto de la clase offString y enviarle como argumento al constructor la ruta, nombre y extensión del archivo a crear. Adicionalmente, entonces, como lo mencionábamos en la diapositiva anterior, pues también se le puede enviar el modo de apertura del archivo. Eso es mediante una variable especial que está dentro del espacio de nombres iOS o iOS. Los modos más comunes son los siguientes. Si le mandamos esa variable iOS binary, significa que vamos a crear un archivo pues binario, que es un tipo pues también de archivo. Si le mandamos iOS in, significa entonces que vamos a abrir el archivo en modo de lectura. Vamos a leerlo, a consultarlo, a listarlo por pantalla, por ejemplo. Si lo mandamos como iOS out, entonces significa que es un archivo, vamos a abrir el archivo en modo de escritura, que es lo que vamos a utilizar nosotros en este caso, para poder guardar dentro de él. Y si lo guardamos como iOS app, sería entonces la otra opción que será pues la más recomendable, que es entonces archivo, abriremos el archivo en modo de añadir app. Entonces en este caso, esta sería pues como la predeterminada, ¿bien? En modo de escritura, pero solamente es como una operación de sobreescritura. Entonces, si el archivo ya existe, se borra el anterior y se crea uno nuevo. Entonces, o se puede trabajar con este tipo de modo o se puede trabajar con este tipo de modo de acá. Vamos a hacer entonces el ensayo con los dos modos para entonces poder guardar información. ¿Ok? Bien. Y seguido entonces tenemos que validar que el objeto se ha creado. Si existió un error, hay un operador, pues el operador de negación que se utiliza pues, para hacer la validación, nos permite entonces determinar si hubo error o no hubo error al crear el archivo. ¿Qué tipo de error se puede lanzar ahí? Por ejemplo, pues que estemos tratando de crear un archivo en una ubicación que no sea permitida, que de pronto pues no tengamos privilegios de administrador, por ejemplo, en el sistema, o una ubicación que no exista, de pronto una partición del disco duro que no exista. Bueno, ese tipo de errores son los que podría lanzar. También, por ejemplo, si le damos un nombre incorrecto al archivo, dependiendo de su sistema operativo, recordemos pues que, por ejemplo, en Windows hay unos tipos de caracteres que no son permitidos pues para crear, para darle el nombre pues al archivo, ¿ok? De ahí lanzaría pues un error. Segundo, ¿qué harían? Bueno, si no existió error al crear el documento o al abrirlo, pues según sea el caso, entonces posteriormente vamos a utilizar el operador de inserción, el de la salida, como si fuéramos a utilizar un cout, con el objeto del archivo que hemos creado previamente.
Y finalmente, cuando ya terminamos pues de hacer el proceso de guardado, puedes cerrar el documento con el método close. Es importante cerrarlo al final, pues de pronto para evitar que se pierdan pues datos. Ok, esos son como los 5 pasos básicos para poder crear un archivo de texto y guardar información dentro de él. Vamos a mirar entonces un ejemplo práctico acá. Entonces nos dice, escribe una aplicación en C++ que permita guardar los datos de clientes de una ferretería. Parecido pues al que hicimos en el video anterior de la parte introductoria. Los clientes están descritos mediante una identificación, apellido, nombre, ciudad, residencia, correo electrónico y, por ejemplo, aquí, tipo, digamos si es afiliado o no, pues a la ferretería, por ejemplo. De pronto, pues que la ferretería pues tenga un sistema de puntos, entonces que a sus clientes pues les va añadiendo puntos de acuerdo pues a la cantidad de compras que hagan y el monto. Bueno, ese tipo de situaciones. Muy parecido pues como un sistema CRM. Bien, los datos, lo más importante aquí, se almacenan en un archivo de texto con extensión CSV o CSV, ¿ok? Bien, vamos entonces a hacer nuestra codificación. Vamos a crear aquí un nuevo documento en blanco. Bien, guardémoslo de una vez para que nos pinte sintaxis. Voy a guardarlo aquí del escritorio para que nos quede fácil pues después irlo a ubicar, aunque pues puede ser en cualquier parte obviamente. Y entonces voy a ponerle a este documento entonces crear clientes.cpp, obviamente. Crear clientes.cpp. ¿Listo? Guardar. Ok, entonces, según la sintaxis nos dice, primero que todo, entonces, incluimos nuestro archivo de cabecera, Ostream, ok. También adicionalmente, pues, la diapositiva mencionamos, pues, que tenemos que declarar un objeto de la clase ofString, pero también hay que incluir en este caso, entonces, el archivo de cabecera fstream, bien, que es donde está, pues, en este caso, perdón, fstream, que es en donde está, pues, en este caso, la clase ofStream. Vamos a armar un poquitico la letra. Entonces, dentro de este archivo de cabecera está la clase ofStream, ¿ok? Bueno, y incluimos nuestro espacio de nombres, que sería using namespace, dos puntos, std. Ok, vamos entonces en este caso aquí a declarar una serie de métodos. Pues voy a hacer la declaración de prototipos de métodos o funciones que vamos a utilizar aquí dentro del archivo que vamos a crear de declaración. Necesito entonces en este caso pues un método acá que me permita el poder pues crear pues el cliente. Vamos aquí, crear cliente. Bien. Y voy a tener en este caso un método para que nos pinte pues un menú sencillo. En posterior video vamos a ir complementando este mismo método pues para hacer las operaciones ya de listado, o sea, consulta, apertura del documento para listar, consultar información dentro del documento. Bien, entonces por el momento estos dos métodos. Entonces después hacemos nuestra implementación de los métodos. ¿Ok? Bien, comencemos entonces con el primerito, entonces sería, bueno, voy a crear cliente. Aquí nos dice, pues vamos a hacer la parte pues, de archivos, pues teniendo en cuenta, entonces la sintaxis que pintamos. Entonces ya hicimos lo primerito, que era incluir el archivo de cabecera Ostream. Bueno, adicionalmente también, obviamente, el archivo de cabecera fstring. Y segundo, entonces nos decían, bueno, vamos a crear un objeto de la clase ofStream. Entonces, digámosle aquí ofStream. Listo. Digámosle aquí, vamos a llamarlo archivo. ¿Bien? Este es nuestro objeto. Y entonces al constructor de la clase ofStream le mandamos entonces el nombre que le queremos, bueno, la ruta y el nombre que le queremos dar pues a nuestro archivo y la extensión. Si no le mandamos ruta, predeterminadamente entonces el archivo queda en la misma ubicación donde estamos corriendo la aplicación, donde tenemos el archivo CPP. Entonces en este caso pues nos va a quedar en el escritorio. Entonces voy a llamarlo a ese archivo clientes.csv. ¿Ok? Entonces sería en este caso, ya estamos creando entonces nuestro objeto
Bien, le estaba mandando la ruta, no le mandé ruta, entonces sería pues en la misma ubicación donde está el archivo CPP y el nombre del archivo y la extensión. Importante esa parte de la extensión. Y después entonces el modo de apertura que vamos a tener aquí. Si no le mando nada, si lo dejo así, entonces quedaría como un archivo que se va a sobreescribir permanentemente. Voy a dejarlo así. Inicialmente, ahora entonces incluimos pues la variable para que nos abra el documento, pero en modo de añadir. ¿Ok? Bueno, posteriormente entonces, ¿qué nos dicen? Vaya y valide. Valide en este caso entonces que el archivo se creó bien. Entonces sería un condicional y le decimos, mire, si no archivo, bien, entonces el operador de negación me devolvería verdadero si hubo algún tipo de error. Entonces aquí mostraríamos un mensaje y le diríamos entonces al usuario error, perdón, error al crear el archivo clientes.csv. Voy a mandarlo aquí entre comillitas simples, para que quede pues aquí más bonito, que bueno, generalmente pues este mensaje no es que aparezca pues comúnmente, ¿no? Tiene que ser pues como ya especifiqué anteriormente, pues en qué casos, ¿bien? Bueno, entonces, si el operador de negación me devuelve verdadero, es porque no se pudo crear bien el documento, por lo tanto, pues sacamos este mensajito. Y si no, ¿listo? Si no, entonces, bueno, seguimos con el proceso normal. Aquí donde ya pues declaramos las variables que vamos a leer. Por ejemplo, en este caso voy a declarar una variable de tipo long para el número de identificación. Coloquémosle num.id. Necesito entonces de tipo string el apellido, coloquémosle AP, el nombre, la ciudad de residencia, bien, y el correo. Aquí, correo. ¿Ok? Y necesitamos también en este caso entonces si es afiliado o no. Esa opción de que si es afiliado o no, pues vamos a guardarla como un 1 o un 0 para no guardar toda la palabra completa. No hay necesidad. Ya sabemos que en este caso es como un tipo como de variable binaria o dicotómica. Solamente va a tener dos posibles estados. O afiliado o no afiliado. 1 o 0. Verdadero o falso. Entonces, en este caso pues yo podría ejemplificar pues o demostrar acá mediante una variable numérica. Entonces digámosle aquí que sería estado, digámosle así, ¿listo? Estado. Ok, bueno, ya tenemos entonces nuestras 5 variables, ok, número de identificación, apellido, ciudad, correo y si es tipo afiliado o no afiliado, ok. Entonces ya tenemos aquí la información que vamos a leer. Posteriormente entonces, ¿qué hacemos en este caso? Según la sintaxis entonces nos decía, miren, si no existió error, utilizar el operador de inserción como si fuera un cout, pero con el objeto. Entonces vengamos acá y entonces le decimos, bueno, primero que todo, pues hacemos un mensajito y le mostramos al usuario doble. Ingrese el número de identificación, como así, número de ID. Listo. Y leemos normal. Listo. Leemos normal la variable num.id. Listo. Num.id. Vamos a leer primero que todas las variables normalmente, pues, como si estuviéramos haciendo una aplicación, pues, por la consola. Ya después, posteriormente, es donde ya comenzamos a coger las variables y las metemos al archivo. Después que le decimos al usuario, bueno, cout, listo, ingrese el apellido. Bueno, en este caso aquí es recomendable que antes, bueno, si previamente hemos leído un valor numérico y después queremos leer una cadena, tenemos que limpiar el buffer de lectura para que ese enter que dimos aquí no lo coja entonces el método getLine y entonces nos quede pues como que el apellido ya se ha ingresado. A veces sucede que metemos un número, después queremos leer una cadena y como que se salta, ¿no? Salta a la siguiente lectura. Entonces en este caso aquí de una vez, antes de que nos suceda eso, entonces utilizamos el método flush y le mandamos la variable std. Esto me permite entonces limpiar el buffer de lectura. Limpiar el buffer, ¿okay? De lectura. Hoy me repito, pues para que no suceda eso, pues de que nos salta una lectura, ¿no? Entonces se nos queda el apellido sin leer. Y aquí utilizamos el método getLine. Le mandamos entonces nuestra variable sein de lectura y que eso nos quede en la variable app. ¿Ok? Como seguimos leyendo una cadena, pues no hay necesidad de limpiar el buffer de lectura. Simplemente entonces le decimos, bueno, cout y seguimos pidiendo la información. Ingrese
ingrese el nombre. 2 puntos. Y lo mismo otra vez, getLine, sein para lectura y le decimos, bueno, la información o los datos que se ingresen que queden almacenados en la variable none. ¿Ok? Seguimos entonces otro cout, ingrese la ciudad de residencia. Nuevamente, getLine, sein y ciudad. Y nos queda ciudad de residencia, el correo, cout, ingrese el correo electrónico. GetLine, sein, le pusimos correo. Ok. Y aquí al final entonces hemos dicho que la variable estado, que es la que me va a decir si está afiliado o no, voy a colocarle un menucito sencillo aquí que me diga 1 está afiliado o 0 no está afiliado. ¿Sí? Entonces digámosle aquí, cout afiliado, listo, pongámosle aquí afiliado. Y como una ayudita aquí en Telegram, listo, vea, ingrese un 1 si está afiliado, listo, está afiliado. Está afiliado o 0 no está afiliado. ¿Ok? En el archivo guardaríamos un 1, un 0, no hay necesidad de guardar toda la palabra completa. Y leemos normal, sein y estado. Bueno, ya leímos entonces toda la información correspondiente pues al cliente. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora sí, vamos a aplicar entonces la sintaxis. Nos dice, cuarto paso, si no existió error, entonces utiliza operador de inserción, como si fuera un cell, pero con el archivo. Entonces será con el objeto del archivo. Entonces, cuarto paso sería, coja, listo, en este caso, el objeto archivo, listo, punto, no, perdón, archivo, punto no, archivo y el operador de salida o de inserción. Como si estuviéramos haciendo un cout, pero ya es con el objeto. Y ya entonces cogemos cada variable. Entonces será en este caso, bueno, escríbame, pues como yo decirle, bueno, escríbame dentro del documento este dato. Bien. Voy a separar cada dato con un punto y coma porque ese es el formato pues que vamos a utilizar con el archivo CSV. Después vea, escríbame en el archivo el apellido, después un punto y coma y así sucesivamente. Y vamos separando cada dato por el carácter especial del punto y coma para nosotros. ¿Ok? Ciudad, ciudad de residencia, nuevamente un punto y coma. ¿Ok? Voy a entrar aquí para que se puedan ver completamente el código. Después seguiría, después de la ciudad, entonces seguiría el correo, ¿ok? Otro punto y coma para separar finalmente, ¿qué? Finalmente el estado, ¿ok? Y ya quedó entonces todo, ¿cierto? Ya quedó toda la información que tenemos de nuestras 5 variables, 1, 2, 3, 4, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables, perdón. Listo. Y finalmente, entonces, ¿qué le decimos acá? Bueno, al final le decimos, bueno, imprima un salto de línea en el documento. ¿Ok? Para que el siguiente afiliado o el siguiente cliente, perdón, que vayamos a ingresar, pues quede en otro renglón. Ok, ya hicimos la parte de la inserción de la información y finalmente entonces cuando ya no tenemos nada más que hacer con el documento, pues aplicamos el método close también sobre el mismo objeto. Ok, digámoslo entonces por acá, archivo, punto close. Cerramos el documento finalmente. ¿Sí? Bueno, le mandamos un mensajito aquí al usuario para que sepa qué fue lo que pasó, cout, y entonces se ingresó con éxito el cliente. ¿Bien?
y salto de línea aquí, pongámosle 2 salticos de línea para que no nos quede tan pegado el menú cuando vuelvo otra vez y se muestre. Ese entonces es toda la parte pues de creación del documento y guardar información. ¿Qué nos queda entonces en este caso acá? Bueno, ese sería el fin del else. Vamos entonces a implementar nuestro método menú. Void menú. Por el momento pues solamente va a tener pues una sola opción, que sería la de crear un nuevo cliente. Una variable aquí de tipo entero, dámosle opción, un do while para hacer entonces nuestro menucito. Como les digo, esta aplicación la vamos a seguir complementando ya con las operaciones de lectura. Out, entonces le decimos aquí menú de opciones. Menú de opciones y salto de línea. Bueno, tenemos entonces una primera opción que sería crear cliente y salto de línea. Y pues por el momento no tenemos nada más. Opción 0, pongamos la opción 0 en este caso, salir de la aplicación. Salto de línea. Out, y entonces le decimos aquí, bueno, seleccione una opción. Y leemos in opción. Evaluamos con un switch esa variable OPC para saber pues a qué método vamos a llamar en este caso. Ok. Bien. Si opción vale 1, pues llamaríamos a nuestro método crear cliente. Voy a copiarlo de aquí. Llamaremos nuestro método crear cliente por el momento y break. Case 0, bueno, el case 0 es la opción de salir. Ahí regularmente pues colocan un mensaje, bueno, gracias por utilizar la aplicación, bueno, hasta la próxima. Yo simplemente puedo colocarle pues aquí un break para que se cierre o para que salga pues aquí de la estructura del switch. Y por defecto, default, out, y entonces mostramos un mensaje error por si el pronto el usuario se equivoca pues en las opciones que estamos mostrándole. Opción incorrecta. Y 2 saltos de línea para que no nos quede pegado el menú nuevamente cuando se visualice. Ok, y tenemos entonces finalmente nuestro método principal, y nuestro método principal pues en este caso llamaría al método menú y return 0. Ok, verifiquemos. No hay errores, ejecutemos la aplicación. Este es nuestro menucito. Ok, voy a colocar más grande aquí predeterminado, coloquemos más grande la letra. Vámonos por acá 28. Perdón, no eran predeterminados, creo que en propiedades. Vámonos por acá a 28. Ahora sí, ok. Este es nuestro menucito, entonces digámosle aquí, crear cliente, opción número 1, ya. Si me está pidiendo un notificación es porque ya pudo crear, ¿cierto? Ya pudo crear el archivo sin ningún inconveniente y se metió por el else y ya comenzó a pedirme la información. Es decir, ya creó el archivo y ya entonces tenemos que hacer es guardar dentro de él. Número de identificación 10. De apellido, de nombre, Luis. Ciudad de residencia, pongámosle Cali. Correo electrónico, luis@gmail.com. ¿Ok? ¿Está afiliado o no afiliado? Digamos el que sí, está afiliado. Opción 1. Se ingresó con éxito el cliente y volvemos al menú. ¿Ok? Bien, ¿qué vamos a hacer entonces para poder verificar? Porque como no tenemos la opción aquí todavía de listar o consultar el archivo, simplemente entonces vamos a la ubicación donde nos quedó el punto .cpp, que para mí fue el escritorio, y aquí ya me creó el archivo clientes. Voy a abrirlo con el blog de notas, le digo clic derecho, abrir con blog de notas, y aquí ya me quedó entonces el archivo y me quedó pues en este caso el cliente, ¿ok? Si yo vuelvo otra vez, voy a cerrar aquí, yo tengo la aplicación está corriendo todavía, ¿sí? Está en memoria todavía acá, vuelvo otra vez y digo crear cliente, digamos, opción número 1, ¿ok? Voy a crear supuestamente otro.
el 20 de apellido, ROA de nombre, Ana, ciudad de residencia, pongámosle aquí, Palmira, ok, correo electrónico, ana@gmail.com. Bien, ¿está afiliado? No, digámosle que no, no está afiliado. Ok, se ingresó con el título del cliente acá y volvemos al menú. Verifiquemos qué pasa con el archivo cliente. Vuelvo otra vez y lo abro con el blog de notas y resulta que ya entonces me borró el primer registro que habíamos ingresado. De donde les mencionaba pues en las diapositivas que cuando se crea un archivo, en este caso, ¿bien?, de forma predeterminada, se hace una operación de sobreescritura. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a decirle aquí? Vamos a cambiarle el modo de apertura del documento y vamos a mandarle entonces la variable ios::app para que nos abra el archivo en modo de añadir o append. ¿Ok? Bien, ¿qué hacemos entonces? Bueno, yo voy a cerrar aquí mi documento, cerremos la aplicación 0, listo, y vamos nuevamente aquí a nuestro código fuente y le decimos en este caso acá, en el constructor, adicionalmente le vamos a mandar la variable ios, y aquí nos dicen entonces que la variable sería app, ¿ok? Entonces le digo app. Ahora sí, si el documento ya existe como para nosotros ya existe, entonces lo que va a hacer es abrirlo para que siga añadiendo información. Nuevamente compilemos. Bien, no hay errores y ejecutemos. Ahora sí, recordemos cómo está el archivo actualmente, ¿no? El archivo actualmente solamente tiene a Ana. Voy a abrirlo por acá por el blog de notas. Solamente tiene a Ana, correcto. Lo cierro, vuelvo otra vez aquí, creo entonces un nuevo cliente y voy a meter nuevamente pues el primero que teníamos aquí. Perdón, Lazo, Luis, ok, digámosle que era de Cali, listo, correo electrónico, luis@gmail.com, ok, y está afiliado, opción número 1. Bien, ahora sí, verifiquemos qué pasa con nuestro archivo de texto. Ahora sí, ya entonces comenzó a ingresar más información. Voy a cerrarlo. No es aconsejable si ustedes están haciendo otra prueba, estas pruebas así, que demos el documento abierto y la aplicación corriendo. ¿Ok? Porque de todas maneras, pues aquí el blog de notas tiene amarrado el proceso, ¿cierto? Tiene amarrado por el archivo. Y entonces de pronto por el C++, por la aplicación, nos salga error porque ya ese archivo está abierto. Entonces de pronto ahí saque un error. Entonces es recomendable cerrar el documento. Sigamos entonces creando un tercer cliente acá, digamos el código 30 de apellido Pérez, listo, perdón, se me fue para ese carácter ahí, de nombre Pepe, de ciudad de residencia, pongámosle aquí Tuluá, listo, correo electrónico, pepe@gmail.com, ok, y está afiliado 1. Ok, verifiquemos nuestro archivo clientes, finalmente, y ya entonces ya me creo el otro. Bueno, me quedo pues con este carácter aquí raro, bueno, lo podemos borrar pues desde aquí directamente. Ya posteriormente cuando miremos la parte de consultar y de abrir el documento en modo pues de lectura, vamos a poder hacer como esas modificaciones ahí directamente sobre el documento y directamente pues sobre C++, ¿ok? Bien, chicos, para el próximo video entonces vamos a mirar la parte pues de consulta, de apertura del documento para listar y consultar información dentro de. Bien, chicos, hasta la próxima.